Bueno, agradecemos mucho la presencia de Felucho Jiménez, que es el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, pero también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, dirigente histórico de ese partido, porque en este momento en que el PLD pasa por una disyuntiva interna, es bueno oír sus orientaciones y su visión acerca de la problemática del Partido de la Liberación Dominicana y del país. Una de las cosas que yo creo, buenos días, Felucho, que debemos destacar, ante todo, usted que es un economista de profesión, y nosotros aquí en Diario 4 que hacemos ejercicio de asuntos económicos, es que a pesar de todo, la economía dominicana es robusta, bastante sólida. Incluso se la ve como hasta con cierto celo en América Latina, o sea, algunas naciones yo no diría celo, que se han quedado un poco atrás, que no han encontrado el norte. No, nos admiran, no nos celan, nos admiran. Y nos hacen reconocimientos en cuantos cónclaves internacionales que reúnen a varios presidentes del área nuestra de América Latina, se celebran. Y no es para menos. Ustedes mencionaban, en el momento que yo llegué, estaban haciendo el análisis de cómo países grandes como Brasil, Argentina, México, Venezuela, Perú, tienen conflictos, tienen problemas, sobre todo en sostener los altos niveles de crecimiento, como hemos sabido hacerlo nosotros en la República Dominicana. Si esos son los grandes, dense una vuelta por las islitas del Caribe, por Centroamérica, para que seamos capaces de vernos en el espejo de una manera diferente. Este país ha estado muy bien dirigido. No importa los errores que los hemos cometido, ha estado esencialmente bien encauzado, bien dirigido. Y eso es lo que hace, hasta ahora, ha sido, digamos, el motivo fundamental, hasta ahora, de por qué el PLD ha venido ganando elecciones tras elecciones desde hace años. Ha habido continuidad. El pueblo no es tonto, el pueblo se da cuenta de eso. Y también el propio liderazgo político del PLD ha sido suficientemente cauto para ejecutar un plan de acción bien orientado. Yo quiero tomar esa insistencia de... Tú sabes cómo es que hablan los políticos, ¿verdad? Él insiste con el hasta ahora. Yo me voy a agarrar de ahí. Pero ¿por qué esa percepción de que, bueno, todos decimos... Hasta ahora el Partido de la Liberación Dominicana se mantiene en la cresta de la popularidad. Las encuestas, hasta la más reciente de las encuestas a las que uno ha tenido acceso, ven que el desempeño del PLD es muy bueno. O sea, la gente sigue asimilando al Partido de la Liberación Dominicana como la principal fuerza del país. Pero sin embargo, esa misma gente que lo valora manifiesta ya su preocupación sobre lo que acontecerá o lo que podría acontecer en el Partido de la Liberación Dominicana, que ha tenido tanto que ver, y hay que reconocérselo, con este clima de crecimiento, con estabilidad que ha mantenido el país por tanto tiempo, que lo reconocen los sectores productivos nacionales. Tanto que ver, ¿no? Hemos sido los responsables. Los responsables de eso, directores. Exactamente. Y responsables fundamentales de ese crecimiento. Pero hay peligro Pero es que en eso que tú acabas de decir hay mucho de verdad. Porque si todas las encuestas, aún las encuestas que hacen los dos grupos del PRM, contrarios a nosotros, dan que el PLD duplica en apoyo y en simpatía popular al PRM. ¿Por qué, sin embargo, a nivel de la candidatura ofrecen resultados no diametralmente opuestos, pero muy diferentes? ¿Por qué? Porque es curioso. Cuando nosotros escogimos al compañero Leonel en el año 96, las elecciones del 96 como candidato, el Partido de la Liberación Dominicana estaba totalmente unificado. Salvo quizás algunos dirigentes que entendieron en ese momento que ellos debieron haber sido los escogidos por las bases y no lo fueron, todo el resto de la maquinaria del PLD nos integramos de puro corazón a la candidatura y apoyar al compañero Leonel Fernández. A partir de ahí, Leonel sale candidato por Danilo Medina, pero Balaguer es quien hace a Leonel Fernández presidente de la República. Yo eso lo he señalado en otras oportunidades. Sí, es verdad. Ustedes recuerdan
que Fidel Castro, en una visita que hizo Leonel, siendo creo que presidente a Cuba, habló, él publicaba, creo que en el Granma, en el periódico del Partido Comunista Cubano, una página, la página de Fidel, yo no recuerdo cómo le llamaban, pero era algo así. Un enfoque alternativo. Era algo así. Y Fidel, ya retirado de la dirección del Estado, ya estaba su hermano Raúl, le hizo un gran reconocimiento al compañero Leonel porque dijo que él tenía méritos propios, que la gente creía que él tenía ese liderazgo y había gozado de la elección en varias ocasiones por el apoyo ajeno, pero que él tenía méritos propios. Y yo creo que efectivamente tiene muchos méritos propios, pero nunca ganó una elección sin todos nosotros. Sin todos nosotros. Así es, comenzando por Danilo Medina. Es decir, sin el respaldo de esa otra parte del PLD, que lo apreciamos como compañero y eso, pero que nunca nos situamos en el plano, digamos, del leonelismo, para ponerlo de una manera que todos nos puedan entender. Pero por el otro lado, a Danilo le ha pasado lo mismo. Nadie puede decir que Danilo ganó por sí solo, pese a todo su liderazgo y el magnífico gobierno que ha hecho. También en las dos ocasiones en que ganó las elecciones, la presidencia de la República, debemos reconocer el apoyo sustancial que le dio no solo Leonel, sino también todos quienes le siguen a ese compañero. Ahora ya se presenta un panorama diferente. Se presenta un partido muy dividido. Si nosotros nos metemos a analizar el punto de origen de esta crisis, yo debo decirles a ustedes lo siguiente. Sigo convencido de que el compañero Danilo Medina per se nunca tuvo las aspiraciones reales de la reelección por segunda vez. O sea, por aspirar a las elecciones del próximo año para un tercer periodo. No lo tuvo nunca. Ni siquiera lo tenía para la primera reelección. Tuvimos que convencerle. Un grupo de nosotros tuvo efectivamente que nos empeñamos a fondo para poderlo llevar a eso. Porque Danilo era un poco víctima de su palabra. Y yo recuerdo, y a mí incluso alguna gente lo escribió con sarna, se refirió con desprecio a lo que yo dije, que yo le pregunté a él, ¿tú conoces algún personaje de la historia que pasara a la historia porque cumplió su palabra? Porque si nos llevamos de eso, yo no recuerdo que Mahatma Gandhi, que Napoleón Bonaparte, qué sé yo, nadie. Charles de Gaulle, para mencionar líderes así, Margaret Thatcher, para meter Reagan, Kennedy. ¿Cuál de ellos pasa la historia supuestamente, o Barack Obama, de que porque cumplió su palabra? No es así. Los presidentes pasan a la historia cuando transforman, cuando crean riqueza, cuando sus pueblos progresan, cuando sus gobernados manifiestan interés y respaldo a esos gobernantes que lo han hecho progresar material y espiritualmente. Ven. Entonces, incluso les recordé a alguien que murió por cumplir su palabra. Manolo Tavares Justo. Los hombres del 14 de junio conocemos dónde quedan las escarpadas montañas de Quiqueya. Bueno, perfecto. Cumplió su palabra, se fue a la montaña. Se lo reclamaban. ¿Cuándo es que vas a subir? ¿Cuándo que vas a ir a la montaña? Claro. Y subió y se fue. Y lo perdimos. Y ahí está. Un mártir se inmoló. Incluso negando lo que había sido su propia crítica al gobierno de Juan Bosch. O sea, expone su vida y ofrenda su vida por defender una constitución que él combatió y un gobierno a quien él combatió. Porque Manolo había dado la instrucción a sus seguidores en el 14 de que no votaran en las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Y yo tuve mucha amistad con gente mucho más vieja que yo, pero a los que aprecié y me sentí apreciado por ellos a la vez, le fueron a votar y fueron a donde Manolo a decirle, mira, tú ves, ese dedo untado de tinta, yo voté. ¿Y sabes por qué yo voté? Porque si no ganaba Juan Bosch, te iban a romper la nalga a base de patadas. Ven. Y entonces Danilo se convenció de que realmente era una tontería, pero no quería. En el fondo, es curioso. Yo a Leonel le dije, pero tú nunca conociste a Danilo. Tú tuviste tantos años a su lado y nunca lo conociste. Tú nunca le llegaste al alma.
porque sigue creyendo que eso de Quirino fue Danilo que lo trajo y que cuántas cosas le han hecho y le han dicho a Leonel Fernández, él se lo atribuye a una maldad que no existe. Y de ahí viene entonces esa malquerencia. ¿Y hay malquerencia en Leonel contra Danilo? Ay. De ahí viene toda esa desconfianza. Y eso se va a expresar ahora. Que se va a expresar, no, que se está expresando desde hace tiempo, que llevó a un hombre inteligente, de gran formación, de mucho talento político, como Leonel Fernández, ese que había sido, digamos, galanteado por aquel escrito de Fidel, a cometer la tontería más grande del mundo en materia política, a combatir a su propio partido, siendo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, a encabezar actividades contra el gobierno de su partido y de un gobierno que él mismo había contribuido a su ascenso, o sea, a mantenerse en el poder. Y acaban y la metía de pata como si fuese poco todas esas malas andanzas, esos malos pasos. Cuando ya Danilo dice al país que no va a la reelección y que, en fin, apoyará a un candidato que puede enfrentar en la primaria abierta la precandidatura del compañero Leonel, entonces no él, sino su equipo, los que hablan a su nombre y actúan en su nombre, a decir que tampoco van a votar por la rehabilitación de Danilo Medina. Con lo cual yo digo, aquella metida de pata era una bobería frente a esta última gran metida de pata. ¿Cómo podría esperar ese compañero y ese grupo que en el caso muy eventual, y no cierto, de que ganasen la candidatura presidencial del partido, le van a apoyar la gente que se ha sentido muy, muy lastimada por sus malas acciones? Ese es el temor que tú expresas desde el origen, del inicio de la conversación, que teme que el PLD no preserve el poder entonces. Pues eso es una posibilidad, eso no es seguro, eso todavía habría que ver, falta un año, casi un año para las elecciones, o sea, faltan ¿cuánto? 9 meses. Sí. Y puede pasar muchas cosas. ¿Se puede reconstruir esa situación? Yo pienso que hay debilidades en términos de lo que muestran las encuestas, porque todavía no hay una definición del PLD. Pero en el PRM se sabe que uno de dos. Pero en el PLD, ¿quién? Si solo por el lado de lo que se ha venido a denominar el danilismo, hay ahora ya 7 aspirantes. Entonces, hay que esperar a ver cuál de esos 7 es escogido, ¿verdad? En términos de encuestas de popularidad, que fue lo que dijo el presidente Medina, y ese es el acuerdo que ellos han hecho, ¿verdad? Estamos todos juntos y reburujados. Pero cuando llegue la hora del none, vamos a apoyar a aquel de nosotros, o de ellos, por supuesto, ¿verdad? Que alcanzó la mayor simpatía. Y yo creo que esa simpatía se está dirigiendo fundamentalmente hacia 3 compañeros. Hay 7, pero creo que uno de los 3 que yo pudiese decirles sería, digamos, el que, a mi modo de ver, a mi humilde entender, porque tampoco tengo una bola de cristal que me permita augurar con mucha seguridad lo que podría pasar, pero creo que efectivamente la cosa está entre Reinaldo Pared, Domínguez Brito y Gonzalo Castillo. Creo que uno de esos 3 será el puntero y a quien después todos apoyarían. Pero yo dan unos minutitos para volver, y lo vamos a tomar ahí para ver por qué esos 3, cuál es el perfil que ve en esos 3 y que pueda ser uno de ellos el elegido. Además, vamos a una pausa muy breve. Llegó don Héctor. Y llegó don Héctor y volvemos. Proseguimos la entrevista con Félix Jiménez Felucho, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y miembro del comité político del PLD, ahora acompañado de don Héctor Tineo. Mucho agrado. Saludos. Yo digo que el diario de 4 ahora se completó, porque ahorita, hasta ahora era diario de 3. Sí. Ahora sí, diario de 4. Un planteamiento interesantísimo acerca de la situación interna del PLD y de cómo el liderazgo ahí y su representación política ante la nación
enfrenta riesgos porque no hay la unidad que existía en otros tiempos. Y explicaba las diferencias de cosas. Incluso de cómo al propio presidente del Partido de la Liberación Dominicana, 3 veces es presidente de la República, y que aparece marcando una buena proporción de la preferencia del voto en este momento, a pesar de haber pasado 3 veces por la presidencia, pudiera confrontarlo un liderazgo recién surgido en el PLD. Sí. Así es. Pero hablábamos que de los 7 Porque que se han una presentado. cosa es un nuevo liderazgo y otra cosa es una nueva fuerza política. Una nueva fuerza política. El nuevo liderazgo puede desarrollarse y debería desarrollarse. Lo que pasa es que ese nuevo liderazgo que surja de todos esos 7 precandidatos Va a estar sustentado en una fuerza. viene apoyado en una fuerza vieja. Sí. Yo quiero decirles a ustedes también algo que en otras oportunidades y en otros programas he señalado. La gente cree que Juan Bosch compartió su tiempo político fundamentalmente con líderes como Peña Gómez y con otros dirigentes. Y se pierden. Juan Bosch compartió muy poco con Peña Gómez. Bosch vino en el 61, se fue en el 63, regresa en el 65, sale a finales del 66 o principios del 67, regresa en el año 70 y en el 73 se divide ya el PRD y nosotros fundamos el PLD. No, años con Juan Bosch pasamos los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que pasamos con él desde el año 1973, algunos de nosotros venía desde antes. En mi caso, yo venía desde el PRD. Yo era del área de la juventud del partido. Cuando se divide el PRD, yo era secretario general del FUS en la UAS, que era como decir la Juventud Revolucionaria Dominicana, sí, porque eso a la JRD existía de nombre. Lo que había como organización real era el FUS en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y fuimos nosotros. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuántos dirigentes del PLD compartimos con Juan Bosch? Muchos. Ahora, ¿cuántos tuvimos intimidad política con Juan Bosch? ¿Cuáles y cuántos de nosotros éramos sus personas de absoluta confianza? Danilo Medina y quien les habla. No es que no le tuviese aprecio a otros. Juan Bosch podía hablar mucho de historia con otros compañeros, mucho de literatura y de libros, etcétera, con otros compañeros, de política. No, su brazo derecho y su brazo izquierdo, sus brazos políticos, éramos esos compañeros. En consecuencia, Danilo, que en el aspecto esencial en el que don Juan tenía en él su Benjamín, era sobre todo en el manejo de las estructuras orgánicas del partido. Porque aparte de ser inteligente y una hormiga política trabajando, porque no descansa, conocía a todos los compañeros. Sí. En consecuencia, ese nuevo liderazgo que puede surgir ahora no se desarrollaría por sus propias condiciones, que lo tienen todos ellos, sino sobre todo por el apoyo de esa vieja fuerza política que en el Partido de la Liberación Dominicana es la mayoría ahora. Si Leonel gana la convención, a la candidatura, le es difícil reunificar y atraerse a esa nueva mayoría a respaldar. Yo creo que Leonel ha jugado todos los números para lograr eso que tú acabas de decir. Jugó todos los billetes, todos los números para pelarse. Eso es lo que yo creo. En su análisis. Pero yo lo que digo, no me alegra, no lo digo con alegría, ¿eh? Pero yo no lo digo con alegría, porque el pueblo, no lo digo. No, que si gana, yo le pregunté es la otra opción. Pues yo te si entendí, gana, pero yo te entendí. Pero dice que no recuperaría ese punto. No, dice que no, dice que no. Por eso he dicho, te repito, y no lo digo con alegría, lo digo con pesar. La situación con pesar, porque incluso varios de nosotros hicimos esfuerzo porque retomar el camino del bienhacer política en la República Dominicana. Pero parece que le hacen más caso a gente ajena al PLD, a familias que se consideran de buenas a primeras, que desde Trujillo para acá son los que deben imponer la política y el estilo político del país, y entonces eso lo hace difícil.
Para llegar a su conclusión, ¿usted ha tomado en cuenta terrible el histórico del comportamiento político en República Dominicana? Claro. Que siempre, fíjese, observe, no hay un fenómeno. Se habla, por ejemplo, Juan Bosch. Juan Bosch cautivó al pueblo dominicano en meses. Pero ocurre que Juan Bosch era un político, primero había conocido la experiencia de Costa Rica, de Venezuela, de Cuba, y era además un hombre estudioso, Juan Bosch. Y eso explica, de los fundadores del PRD, eso explica que construyó un liderazgo rápido, además de sus habilidades y el discurso que trajo en República Dominicana en meses. Sin embargo, usted va tomando después todos los procesos y observa lo difícil que es aquí que una nueva fuerza a la sociedad lo acoja con crédito, le dé su crédito. Tiene que fajarse. La experiencia, usted vivió la experiencia del PLD, fundan el Partido de la Liberación Dominicana en diciembre de 1973 y el tiempo que le tocó para primero llegar al Congreso, después llegar al Poder Ejecutivo. ¿Usted entiende que se puede dar un fenómeno que rompa con lo que es esa especie de comportamiento hasta con cierto conservadurismo de la sociedad dominicana? Héctor, yo he estudiado tanto el fenómeno político en la República Dominicana y su desarrollo, su evolución, que si nos atenemos a eso que tú acabas de decir, se la va a poner difícil al PRM. ¿Sabes por qué? Sí. Mira, el PRD se funda en el año 1939. 23 años después gana en las primeras elecciones, en las elecciones del 63. Sí, el 20 de diciembre de 1962. El PLD se funda en el año 1973. Necesitamos también, como el PRD, 23 años para ganar unas elecciones. ¿El PRM se fundó cuándo? Bueno, el PRM... O sea, que le faltan 23 años al PRM. No, porque ya llevan varios años de fundado. Sí, así. Yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que eso sea así. No tiene que ser así. Lo que te estoy es respondiendo a esto. Al histórico. Sí, Claro, al histórico al que me hace referencia. Sí. Te voy a decir una cosa. Es que Leonel Fernández fue un fenómeno nuevo en el año 1996, Sin pero duda. apoyado por dos viejos. Sin duda, así es. Apoyado por Juan Bosch y por Balaguer. Así es. Bien, Danilo en el año 2012 era, digamos, seminuevo, porque ya él había sido candidato en el año 2000, correcto. Pero sin el apoyo de los viejos del PLD tampoco hubiese ido a ningún sitio. Y de nosotros, el activo más importante, ya lo dije, fue el propio apoyo y respaldo del compañero. Pero déjame yo hacer un ejercicio, Ferrucho, a la inversa, porque Pedro acaba de hacer una pregunta que yo pensé que tú la ibas como a aderezar, a tratar, y no, fuiste directo y dijiste no. Ha apostado para que eso acontezca, perfecto. Pero se supone que un partido político su apuesta debe ser a lograr el poder, o en el caso del PLD, a preservar el poder. Sí. Si eso es así, si del lado del danilismo, vamos a llamarlo de alguna manera, se tiene esa actitud de reservas frente al presidente Leonel Fernández, pero al mismo tiempo una actitud de riposta frente al comportamiento de Leonel Fernández ante su gobierno, que es lo que has dicho. Bueno, de la misma manera, vamos a poner el símil. En el caso de Leonel Fernández y los que lo siguen dentro del Partido de la Liberación Dominicana, debiera haber una actitud de que si no es él el elegido y es otra persona, entonces se sienten y no apoyen entonces la propuesta que salga, que surja de la convención. Te digo cuál es la diferencia. Lo que quiere decir que si lo vemos simplemente así, diríamos, bueno, el PLD no tiene otra que la de perder en las próximas elecciones. No, pero, Digo, ya no es así. Entonces, cuéntame. No, ya no es así. ¿Cómo es entonces? Mira, por eso yo digo, con todo el panorama que se pinta gris, no es negro. Pero es gris. No es gris, pero no es negro. Sí. Y el PLD todavía tiene posibilidades reales de triunfar. Sí. Yo me voy a situar ahora en el plano como si yo no fuese dirigente del PLD. O sea, voy a tratar de hacer abstracción de eso. Sí. Cosa que hago con mucha frecuencia. Porque yo no me emborracho de mis ideas. Yo no me enamoro de mis ideas. Yo digo que el que se emborracha de sus ideas y se enamora mucho de todo lo que piensa y de lo que hace, pierde criticidad. Pierde la capacidad de ver que la vida no es solo lo que uno piensa y lo que uno
cree, es mucho más rica que eso, y que muchos otros pueden tener mucho más razón que uno en cualquier situación. Por eso yo entonces normalmente hago un ejercicio. Yo comienzo a trabajar de madrugada y trabajo hasta tarde en la noche ciertas veces. Pero en horas de la tarde yo me dedico a pensar. Y cuando yo digo pensar y meditar, reflexionar, lo que trato es de hacer actos de contrición. Yo fui muy católico, yo quise ser incluso sacerdote, cosa que poca gente conoce. Y aprendí entonces en la iglesia católica ese acto que uno cuando se iba a la cama decía que yo he hecho bien, que yo he hecho mal, Señor, perdóname, porque hablé mentira, porque dije tal cosa. Rompí un florero en la casa y no le dije a mi madre que fui yo que lo rompí. Cualquier tontería de esa que uno piensa de niño. Entonces yo, como reflexiono en horas de la tarde, y cada día trae su tarde, he llegado a conclusiones. Vuelvo y repito, me puedo equivocar. ¿Cuál es la diferencia que se podría presentar con miras a las elecciones del próximo año si Leonel ganase la candidatura o si la ganase el compañero, el precandidato que apoye a Danilo? Si Leonel ganase la candidatura, ya yo dije anteriormente, sus errores, los desaciertos políticos que se han ido agudizando, en lugar de aminorarse, lo que se han hecho es ampliarse y profundizarse, al punto de quererle regatear a Danilo el derecho a que sea rehabilitado, a la sobrevivencia política, a esa bobería. Óigame bien, en términos históricos, es una bobería. Porque un hombre de los méritos gubernamentales y políticos de Leonel, nadie debiera regatearle ese derecho que la Constitución le niega solo a él. La actual se la niega solo a él. Bien, pero dicho eso, es que esos errores los han llevado, no es a combatir al compañero Danilo, es a combatirlo a todos nosotros. Es que ha habido en el partido una insubordinación de la minoría respecto de la mayoría. Es que nos han querido como imponer a la fuerza un criterio que no es compartido por la mayoría de los miembros de la dirección nacional, no le ha ido mal, ni del comité político, ni del comité central, ni del Congreso del partido. Entonces, eso haría que una parte de nosotros, si él ganase, se va a incluir en la campaña y se involucrará con mucha sinceridad y fuerza en la campaña, pero otro sector no. Otros dirigentes y líderes del partido quizás lo piensen 4 veces y no 2. Vamos a poner ahora el ejercicio contrario. Perdió la precandidatura el compañero Leonel y ganó cualquiera de los 3 que yo dije ahorita, porque me parece, yo respeto y quiero mucho a todos los demás. Pero me parece que creo que las tendencias giran alrededor de estos 3. De esos 3. Ganó cualquiera de esos 3. Todos nosotros vamos a integrarnos a la campaña de cualquiera de ellos que gane. Todos nos vamos a involucrar. La fuerza del danilismo se involucra. Sí. Pero ¿qué pasa entonces en la otra fuerza? ¿Se involucrará el compañero Leonel Fernández? Lo dudo. Pero no dudo que la mayor parte de los dirigentes que le siguen se integren con la misma fuerza que nosotros. ¿Y por qué? Eso es importante. ¿Y por qué? El PLDismo en cierto sentido es una enfermedad. Ustedes saben lo que yo quiero decir con eso. Nosotros llegamos al PLD siendo muchachos. Al PLD incluso de hoy tenemos que vernos en el espejo de cómo surgimos en el PLDismo inicial. Y no en el sentido que hablan los nuevos bochistas, porque ahora en la sociedad dominicana aparecen nuevos bochistas. Gente que dice, ya el partido no es lo que Juan Bosch creó, ya no es, pero son enemigos, fueron enemigos de Juan Bosch. Jurado. Todo el tiempo atacando a Juan Bosch y al PLD. Pero ahora se presentan, incluidos gente de otros partiditos, como más bochistas que nosotros. Lo que dejamos nuestras vidas y los pellejos, creando y organizando y desarrollando este partido. Pero bueno, eso es una enfermedad. La edad promedio del comité político, del primer comité político que tuvo el PLD, si sacábamos a Juan Bosch, que tenía creo que 64 años cuando funda el PLD, tenía 64 años. Si sacábamos a Juan Bosch, ¿saben cuál era la edad promedio del comité político?
38, 39 años. Eran jóvenes, muchachos. El único viejo era Juan Bosch, pero viejo, ¿quién? Ustedes recuerdan aquel famoso ron que decía viejo, ¿quién? Sí, viejo sí, es tal ron, ¿verdad? Sí, sí. Ok. 64 años. Naturalmente, 64 años en el año 1973 no son 64 años de ahora. Hay demasiado multivitamínico, demasiado medicina, demasiado buen comer y buen vivir, y en consecuencia la esperanza de vida hoy de un hombre dominicano son 73 o 74 años. Sí. Pero cuando se funda el PLD, la esperanza de vida quizá llegaba a 60 o 61 años. Así es. Gracias a Dios la humanidad evoluciona, y dentro de esa evolución el pueblo dominicano también, y comemos mejor, tenemos mejor salud, etcétera, etcétera. Y el PLD debe renovarse. El PLD tiene que volver a verse en ese espejo. Este partido lo creó la juventud, y hacia la juventud debe volver. Y en consecuencia ese es un planteamiento que me lleva a mí realmente a yo aceptarle la palabra al presidente de nuestro partido, al compañero Leonel. Si el PLD es una fábrica de presidentes, deje el espacio a los nuevos candidatos a presidente. ¿Sabes qué? Entonces, la situación que vive el partido ahora no fue creada por Danilo. Danilo lo dijo hasta en su discurso. Al primero que le pidió que dijera que no aspiraba fue a mí. Al segundo, como a mí no me creyeron, porque hubo gente que decía, pero ¿quién es Felucho? Felucho no está ni en el palacio. Y gracias a Dios no estoy en el palacio, Entonces pone José Ramón Peralta y luego Gustavo Montalvo. Y es cierto. En consecuencia, Danilo puso 3 personas, su compañero de toda la vida, que soy yo, y esos 2 compañeros, que en gran medida fueron los que le acompañaron desde el primer gobierno del PLD hasta llevarlo a presidente de la República. Señor. ¿Correcto? Sí, señor. No nos hicieron caso. Y siguieron creyendo. Que todas las declaraciones que daba cualquier diputado, cualquier compañero, incluso algunos de esos mismos, porque quizás el propio José Ramón en algún momento estuvo de nuevo coqueteando con la segunda reelección de Danilo, y el propio Danilo, en un acto de sinceridad frente a su pueblo y frente a su nación, dijo: llegué a acariciar la idea. Pero fíjense la expresión que utiliza, Acariciar la idea. Cuando yo hablo aquí, yo hablo de manera improvisada, pero cuando yo pronuncio un discurso, ya todas las palabras que salen de ahí son reflexivas. Sí, señor. Está claro eso, ¿verdad? Eso está clarísimo. Volviendo al tema, entonces, el PLD, decía yo, es como una enfermedad. Es que nosotros no nos sentimos fuera del poder. No del poder, no fuera de la actividad política. Y yo estoy absolutamente seguro que ese comando electoral que tiene el compañero Leonel, quizá con excepción de Franklin Almeida, y probablemente 1 o 2 más, todo el resto va a cerrar fila alrededor de ese candidato. Eso es lo que yo creo. Vuelvo y repito, ni me considero la voz del oráculo. Y lo mismo pasaría de la otra manera. Bueno, una parte yo dije sí, pero una buena parte difícil. Mira, hay una cosa que has relatado que a mí me parece, bueno, explicarme una interrogante que me he ido haciendo en los últimos tiempos. Llegó el momento de definir cuál de los dos es el líder máximo del PLD, según esa exposición que acabas de hacer. O sea, ha llegado al convencimiento Danilo y hombres como usted, que son compañeros de toda una vida, de que hay que definir si Leonel o Danilo es el líder máximo del PLD. En este momento. Yo no me lo planteo. Ahora. Yo no me lo planteo así. Yo me lo planteo de manera diferente. ¿Por qué el compañero Leonel Fernández abandonó eso? ¿Por qué se sustrajo a eso? ¿Por qué olvidó que siendo presidente del partido era el presidente de todos nosotros? Por eso. ¿Por qué dejó a un lado el representar al PLD para representar una fracción del PLD? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué lo motivó? ¿Quiénes lo llevaron a eso? ¿De quiénes se ha rodeado que le hicieron creer que la luna sale al mediodía y el sol alumbra de noche? Bueno, todos sabemos que la luz que emana de la luna es la luz del sol, es de la energía solar, ¿verdad que sí? Bien, pero lo que trato de decir es que el día es el día y la noche es la noche. Entonces, ¿quiénes lo han llevado? Un hombre inteligente, capaz, formado, de excelentes relaciones internacionales. Y yo no tengo la menor duda de que un buen porcentaje del pueblo dominicano lo ve con simpatía y se lo merece además. ¿Pero qué porcentaje? Porque también esa es la otra cosa. Hay compañeros que dicen, bueno, Danilo
a 9 o 10 meses de las elecciones, en el año 2012, tampoco pasaba de un 37, un 36%. Y es verdad. Pero ¿cuál era la tasa de rechazo de Danilo en ese momento? ¿Un 20? Sí. ¿Un 22? ¿Un 17? ¿Cuál es la tasa de rechazo del compañero Leonel hoy? Es diferente. Las situaciones no se pueden extrapolar de manera antojadiza. Cuando Héctor hablaba ahorita de que uno tenía que tener como ¿cómo fue tu expresión, Héctor? Sí, el histórico. El histórico, Sí. Pero eso es parte del histórico. Sí. Es decir, un candidato no solo gana elecciones por el voto positivo que tiene. Si el voto positivo es menor que el voto de rechazo, usted no va para ningún sitio. Ahora, Usted puede ganar. ¿Qué dice una publicación? Pero, Por cierto, ha colgado- espérate. El Caribe ha Espérate. colgado una publicación tuya hace meses y la mantiene ahí. Tú entras al digital del Caribe y Y está encuentras la de Ferlucho Jiménez. predice división del PLD. Sí, la mantiene ahí. Pero una cosa tú sorprendente. abres y se mantiene eso ahí. No sé por qué, bueno. porque se ¿Y lo por activo. qué? Osvaldo sabrá. Solo- Osvaldo sabrá. Pero mira, Felucho, hay un aspecto ahora que yo creo que es muy relevante. Ahora yo Aunque Dos Danilo Medina logró, junto con el PLD, algo que no se había logrado, y es tomar como partido un 50%, porque el PLD sacó 50% como PLD en las elecciones pasadas. Danilo ganó con un 62%, pero el PLD se colocó en el 50%. Entonces estaba en condiciones Moza, pero de no, ganar solo. Pero también pues. ese es un número que también hay que interpretarlo. Pero ahora... Permíteme. Sí, ajá. Esos partidos aliados de nosotros, Ajá. si no hubiesen ido aliados Danilo, ¿cuántos votos hubiesen ¿Cuántos sacado? votos sacado? Sí, pero Entonces el PLD pudo haber pero sacado no quiero, 55, Pero lo que 56. quiero es precisamente no subestimar Sí. las fuerzas aliadas. Yo creo Por en ejemplo, eso. si yo estuviera alrededor del presidente Leonel Fernández, me preocupara, aunque Por la hoy fuerza otro diga que aliada. no, por la fuerza aliada. O sea, una fuerza como el Partido Revolucionario Dominicano, cuyo líder acaba de decir, yo no voto por otro que no sea por Danilo. Y Danilo quiere decir que si no es Danilo, pudiera ser uno que señale Danilo. O sea, Danilo tiene todavía a su favor, o sea, ese grupo tiene a su favor, que una fuerza política importante por lo que significa, por su histórico, por lo que es, por su simbología, por su sentimiento, Partido Revolucionario Dominicano, dice, nosotros solo apoyamos a Danilo. Danilo ya no va, pero le queda la ventana abierta que Danilo tiene la posibilidad de señalar o que salga del danilismo a uno. Ahora, eso del lado del presidente Leonel Fernández pudiera ser una de las debilidades. Se han repartido las fuerzas, el Partido Reformista dividido. No, por eso no, Moza, porque también él tiene otros grupos. Sí, claro. Lo apoyan otros grupos. Pero el PRD sacó un 5% de los votos. No, pero lo que te quiero decir, yo no sé, Nada despreciable. la vida es mucho más compleja a veces de lo que aparenta. Sí. Aquí van a haber dos partidos y dos candidatos que se van a disputar la presidencia. Dos partidos, exacto. No hay oportunidad para una tercera fuerza. No. Pero es más, yo creo que la tercera fuerza va a sacar menos votos y menos, o por lo menos menos porcentaje de votos que lo que sacó hace 3 años. Ustedes lo verán. Porque hay más. Aquí, porque es que además es así. Se ha atomizado. Lo que Sí, pasa se ha es que atomizado. no es que sea atomizado, Moza, que aquí hay una pequeña burguesía que prefiere ser cabeza de ratón a cola de león. Eso sí es verdad. Entonces, aquí hay gente que vive enamorado de sí mismo, que Sí, le gusta ver señor. sus afiches en la calle y los carteles. Y que le digan que que la es gente candidato. diga, el precandidato fulano de tal, no vota ni su familia, pero le encanta eso y aparenta. Bueno, queda un año. Ojalá que en un año logren algún tipo de avenencia. Claro. Que Ojalá, puedan. yo creo realmente que la única palabra que no debe decirse es imposible. Imposible. Ya. Sí. Claro. Esa es la realidad. Sí. Aunque naturalmente lo más probable es lo Sí. que más evidencia. Lo O que sea, más evidencia. no siempre pasa eso. Muy bien. Yo de todas maneras creo que el Partido de la Liberación Dominicana todavía sigue reuniendo las condiciones para que el progreso dominicano no se detenga. Correcto. Eso sí Eso es lo que importa. Muy bien. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señores, órdenes. nosotros retornamos mañana, Dios mediante.